del buen orden con el que llevaban su vida, con el que llevaban la enseñanza, con el que llevaban dentro de la iglesia. Pero también les dice que se gozaba con la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los desafíos de nuestra fe. Los hermanos de Colosa tenían una fe para que el apóstol Pablo se gozara en la firmeza de su fe. Tenían una fe fundamentada, tenían una fe firme, segura, estable. Para lograr esto era necesario hacer lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:48, para que nosotros alcancemos a tener una fe firme, fundamentada, una fe estable, una fe segura. Es necesario hacer lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles a través de esta parábola de Lucas 6:48. Mira lo que les dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, escuche, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Escuche, para tener una fe firme, estable, fuerte, para tener una fe bien fundamentada, es necesario cavar y ahondar. Esto en lo espiritual es tener una vida de disciplina, es tener una vida de dedicación, una vida de santidad, una vida de trabajo arduo. En lo espiritual, en nosotros, cavar y ahondar para poder tener una fe firme, estable, segura, fundamentada. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba mirando en los hermanos de Colosa, vuestra firmeza de vuestra fe. Pero surge la pregunta: ¿cómo el apóstol Pablo podía ver la firmeza de la fe de los hermanos de Colosa? ¿Cómo podemos nosotros hablar de un hermano y decir, es que él tiene una fe fuerte, una fe firme? ¿Cómo podemos ver esa fe? Vamos a ver los desafíos de nuestra fe. ¿Cómo Pablo podía ver la firmeza de la fe en los hermanos de Colosa? Por eso, por los desafíos que habían enfrentado. ¿Cómo puedo yo ver la fe de un hermano? Por los desafíos que ha enfrentado. Una fe firme, fuerte, fundamentada, es aquella que ha sido probada, es aquella que ha sido pasada por el fuego, es aquella que ha enfrentado dificultades, que ha soportado la adversidad con paciencia, es aquella que ha salido avante, es aquella que está confiando plenamente en quién es su Dios. En nuestra vida cristiana actual también enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Y esa prueba en nuestra vida hace que mucha gente mire la firmeza de vuestra fe. Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son algunos de los desafíos de nuestra fe y lo que necesitamos para superarlos. Lo que la gente ve en nosotros y puede decir que tenemos fe. Primer desafío. Marcos 4, 35 al 38. Marcos capítulo 4, versículos del 35 a 38. Mire lo que dice esta historia, acontecimiento en la vida de Jesucristo y los apóstoles. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echadas las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note,
El versículo 35 dice que aquel día, cuando llegó la noche, era de noche, estaba oscuro, momento de terror, de miedo, de angustia. ¿Cómo se puede ver nuestra fe? A través de los desafíos. Primer desafío, a través de nuestras circunstancias. Podemos ver que durante el viaje, por ese gran tormentoso mar de Galilea, en el cual iban Jesús y sus apóstoles, de repente sus circunstancias cambiaron. Habían estado en tranquilidad, habían recibido grandes enseñanzas, tales como la parábola del sembrador, habían recibido la enseñanza de la parábola del crecimiento de la semilla, habían recibido la enseñanza de la parábola de la semilla de mostaza. Estas enseñanzas les tenían que ayudar a superar sus circunstancias. Pero fíjese lo que dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Verdaderamente, estos hombres, juntamente con Cristo, estaban enfrentando una crisis que les podía costar la vida. Pues la tempestad era tan fuerte que llegaron a sentir que iban a morir. Nosotros, al igual que los discípulos, cuando nos enfrentamos con circunstancias difíciles, circunstancias complicadas en nuestra vida, después de haber recibido grandes enseñanzas en nuestra vida, después de haber recibido o estar en mucha calma, sin problemas, cuando todo está bien, cuando todo aparenta que no sucede nada, algo pasa y nuestras circunstancias cambian de un día a otro. Y muchas veces llegamos a creer que Dios no tiene cuidado de nosotros. Así lo creyeron los apóstoles. Escucha el versículo 38. Escucha lo que dice el versículo 38. Dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, y le preguntaron, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, tú estás aquí durmiendo y no tienes cuidado de lo que está aconteciendo. Mira, podemos nosotros morir y tú estás dormido. Y muchas veces llegamos a creer nosotros así. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, adversas a nuestra vida, parece que el Señor no tiene cuidado de nosotros. Sus apóstoles llegaron a creer que sus circunstancias eran tan difíciles que ya no había esperanza. Y así mismo pasa con nosotros. Llegamos a pensar que es el fin, que ya no queda más. Pero, ¿cómo podemos vencer ese desafío de las circunstancias que llegan a nuestra vida? Marcos, capítulo 4, versículos 39 y 40. ¿Cómo podemos vencer nosotros ese desafío de las circunstancias adversas que llegan a nuestra vida? Escucha lo que dice Marcos 39 al 40. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para vencer ese desafío de las circunstancias? Tenemos que confiar en el poder de nuestro Dios. Confiar en lo que Él puede hacer. Esas dos preguntas de Jesús a sus discípulos eran para que ellos reflexionaran. Esas preguntas del versículo 40. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Son preguntas que Jesús sigue haciendo a nuestra vida en cualquier circunstancia que se nos presente. ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás amilanado? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso no tienes fe? Estas preguntas significan, no tengan miedo. Yo puedo cambiar cualquier circunstancia. Yo puedo vencer cualquier dificultad. No tengan miedo. Marcos 10:27. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje.
Marcos 10:27 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Esas circunstancias adversas que llegan a nuestra vida son los desafíos de nuestra fe. Y entonces la gente nos mira y nos dice, es que él tiene fe. ¿Por qué? Por las circunstancias, pero porque nosotros tenemos un Dios que para él nada es imposible. Todo es posible. Segundo desafío de nuestra fe. Salmo 69, 2 y 3. Salmo 69, 2 y 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Escuche esta persona que está hablando. Nos podemos reflejar en él, o probablemente ya nos reflejamos en él. Escuche lo que dice esta persona. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Segundo desafío de nuestra fe. Cuando la respuesta a nuestra oración tarda en llegar. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que nos sane, que nos ayude, que nos libere de ese problema, esa angustia que tenemos? Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos. Y muchos de nosotros tenemos años pidiéndole. Y le seguiremos pidiendo. Ese es un desafío de nuestra fe. Cuando la respuesta a nuestra oración tarda en llegar. No llega. En este texto que acabamos de leer, se nos describe a una persona desesperada. Una persona sin respuesta, alguien que se siente cansado de orar, que se siente cansado de clamar por la respuesta que no llega de parte de Dios a su vida. Alguien que dice, ¿ya para qué clamo si el Señor a mí no me escucha? Alguien que probablemente ya se estaba dando por vencido, alguien que ya no soportaba su situación. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Que parece que no vemos ni oímos las promesas de Dios a nuestra vida. Pero hay una palabra, paciencia. Ser paciente es un gran desafío para nuestra fe. Porque cuando la respuesta no llega o la respuesta se tarda, lo que normalmente muchos hacen es desesperarse, quejarse, frustrarse, desanimarse, enojarse, deprimirse, abandonar. Cuando no llega la respuesta, esto es lo que generalmente hacemos muchos. Pero ¿cómo podemos vencer este desafío de nuestra fe? Cuando nuestra oración no es respondida o se tarda en responder. ¿Cómo podemos vencer este desafío de nuestra fe? Salmo 37, 25. Mire lo que dice este salmo. Salmo 37, 25. Dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué nos enseña este versículo que escribe David? ¿Cómo puedo yo vencer este desafío de mi fe al ver que la oración que yo estoy haciendo y pidiendo por mí o por alguna otra persona no llega, no tiene respuesta? ¿Qué puedo hacer? Dice David: joven fui y he envejecido. Escuche, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué debemos hacer? Confiar en la providencia de nuestro Dios. David dice: he sido joven, estoy envejeciendo, y en esas dos etapas de mi vida yo no he visto un justo desamparado, porque la providencia de Dios siempre ha sido ahí.
ni he visto que su descendencia mendigue pan. La providencia de Dios, ¿qué es? La providencia de Dios es el gobierno de Dios por el cual con sabiduría, amor y cuidado dirige todas las cosas en el universo. Esa es su providencia, su cuidado constante para proveer, su cuidado constante para ordenar y dirigir todo para bien, aun cuando no hay milagros visibles en nuestra vida. Esa es su providencia. Es su mano trabajando de forma silenciosa a favor de nuestra vida. Es creer que Dios ya está trabajando, aunque no entendamos cómo lo está haciendo. Esa es la providencia de Dios. Podemos decir que la paciencia es tener confianza en la providencia de Dios, en ese cuidado que Él tiene sobre su pueblo. Reconocemos la providencia divina todos los días en nuestra vida cuando callamos nuestras murmuraciones, cuando callamos nuestras preguntas, cuando callamos nuestros reclamos, cuando callamos nuestras lágrimas, cuando callamos nuestra angustia, cuando callamos nuestro dolor, cuando nosotros sabemos lo que tenemos, pero no decimos nada porque estamos esperando en su providencia. Y mejor ponemos atención a ese silbo apacible y delicado de Dios en nuestra vida. O sea, yo me callo para poner atención al silbo apacible y delicado. Escuche, Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Él le dijo, sal fuera, le dijo Dios a Moisés, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasa, y un grande y poderoso viento que rompían los montes, quebraban las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, es Elías, no es Moisés, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios saca a Elías, que estaba escondido en una hendidura de una piedra, de una roca. Le dice, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová va a pasar. Y cuando sale, dice la palabra que sucedieron varias cosas. Primero, un grande y viento poderoso rompían los montes y quebraban las peñas. Algo estrepitoso. Y la palabra dice que Jehová no estaba ahí. Tras el viento, dice un terremoto. Y dice la palabra que Jehová no estaba ahí. Y tras el terremoto, un fuego. Y dice la palabra que Jehová no estaba ahí. Y tras el fuego, después del viento, del terremoto y del fuego, un silbo apacible y delicado. Hay que guardar silencio en esos momentos de desesperación, de angustia, para poder escuchar ese silbo delicado y apacible sobre nuestra vida. La versión del lenguaje actual, en el versículo 12 dice, después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego se escuchó el ruido delicado del silencio. Y de ahí nace ese canto que se llama el sonido del silencio. Y cuando Elías escuchó, dice, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó,
¿qué estás haciendo aquí, Elías? No nos desesperemos, mejor pongamos atención. Y en esas pequeñas cosas Dios obra con poder. Quizás su milagro aún no es visible en su vida, y eso a muchos nos tiene desesperados, nos tiene angustiados, nos tiene desanimados, porque tener un problema angustia, desanima, desespera. Tener una enfermedad angustia, desanima, desespera. Y probablemente así estemos muchos, hasta con lágrimas en los ojos. Pero si ponemos atención, podremos reconocer el ruido delicado del silencio de Dios. Es decir, cada pequeño detalle del amor de Dios en nuestra vida todos los días. Ese momento que por la mañana abrimos los ojos, después de haber estado dormidos durante varias horas. Dios está con nosotros. Cada demostración de su amor que todos los días el Señor hace en nuestra vida. Él cómo no nos deja, a pesar de cómo nosotros nos comportamos. El Señor nos bendice. Pablo se gozaba de la fe firme de los hermanos de Colosa, porque esa fe había sido probada y había resistido. Hoy también nosotros enfrentamos circunstancias difíciles, oraciones que parecen no tener respuesta, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros. Tenemos el poder de Dios para cambiar lo imposible. Tenemos la providencia de Dios para ordenar cada detalle, aunque no lo veamos. ¿Qué es lo que está esperando usted? Que tiene en oración y que no ha llegado la respuesta. Dios no tardará su promesa. Su promesa es real. Que nuestra fe se fortalezca cada vez que la tormenta venga y cada vez que parezca que el cielo guarda silencio. Porque aún en el silencio, Dios sigue obrando. No tenga miedo. Su fe está firme porque está puesta en Cristo. Mire lo que dice Sofonías 3:17, por favor. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice este pasaje. Sofonías 3:17. Este era un canto que se cantaba unos 10 años atrás. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Dónde está Dios? En medio de mí. Y es poderoso. Él salva, se goza sobre ti con alegría. Y mire lo que hace por amor. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. A veces Él guarda silencio y lo hace por amor. Nos ama. Y en ese sonido del silencio escuchemos lo que Dios puede hacer. Muchas veces el silencio de Dios es por amor a nosotros. Solo confiemos que Él está obrando, que Él está haciendo, de una o de otra forma. Él está haciendo. Lo dice la palabra en el Salmo 37:5. Mire lo que dice el Salmo 37:5. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino. Encomendar a Jehová nuestro camino es depositar nuestras oraciones en Él, depositar nuestros problemas en Él, depositar nuestras enfermedades en Él, depositar lo que aqueja nuestra vida en Él. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Simple y sencillo. Pero nos desesperamos, nos angustiamos, nos duele, nos lastima. Y la solución de Dios es fácil. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Son los desafíos
de nuestra fe. Las oraciones no contestadas o que tardan en contestar, cuando cambian nuestras circunstancias y nosotros nos tenemos que levantar y seguir adelante. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes.